Pasaron 40 años de la original de Halloween. Por ahora te digo que me quedo con la de 1978. A estas alturas, mostrar solamente un psicópata descuartizando a las víctimas no es suficiente para atrapar mi atención. Habrá que ver dentro de los próximos 20 años que seguro se hace otra. Y bueno, será una comedia cuando Michael Myers la persigue en silla de ruedas a Laurie. No sé. Soy Romy Gorián de VHS Nerds y hoy te hablo de Halloween 2018. Halloween 2018 es la secuela directa de la obra original de John Carpenter, filmada en 1978. Es importante para el cine porque estableció Slayer como un subgénero de horror, a través de la figura icónica de Michael Myers y su famosa máscara. Pasaron 40 años de los asesinatos de Haddonfield, Illinois, a manos del asesino Michael Myers. Fue un 31 de octubre de 1978, una noche de Halloween. Desde ese entonces, todo este tiempo lo pasó en total silencio y está a punto de ser trasladado junto a otros convictos con problemas mentales. El micro choca y Michael escapa. Por otro lado tenemos a Laurie, interpretada obviamente por Jamie Lee Curtis, que es la actriz protagonista de la original Halloween. Es quien sobrevivió a los asesinatos hace 40 años y se encuentra en un estado constante de paranoia. Quedó demasiado traumada por esa noche desde su adolescencia, tanto que se construyó una especie de fortaleza. Tiene una casa con puertas con trampas y escondites especiales en su hogar, cadenas, puertas y cámaras de seguridad, un sistema de cámaras muy específico de vigilancia y hasta un campo de tiro. Viviendo en una eterna paranoia, Laurie está preparada para el regreso del hombre que la aterrorizó durante 40 años. Todos piensan que está un poco loca, pero en verdad todo este tiempo se estuvo preparando para algo que la gente no cree que va a venir. Ella es abuela, tiene una relación complicada con su hija, quien también quedó traumada porque tuvo una infancia en la que pasó aprendiendo cómo luchar y disparar armas de fuego. Su relación con su nieta Allison es un poco más cercana, bastante más cercana. Hay dos cosas que me gustaron de esta película. Por un lado, ver a Jamie Lee Curtis interpretando a una abuela red heavy y preparada para el combate, junto con el empoderamiento femenino, madre, hija y nieta juntas contra el asesino. Por otro lado, destaco la banda sonora. La película sigue teniendo la icónica música de Carpenter al lado de su hijo Cody Carpenter y Daniel Davis. Traen todos los sonidos que marcaron la franquicia, combinado con nuevos arreglos. Esta película ignora todas las películas anteriores que vinieron luego de la original, dirigida por John Carpenter, y se establece como una secuencia directa. Acá el villano logra escapar del psiquiátrico y va al encuentro de la víctima que sobrevivió 40 años atrás. Ojalá pudiera decir que hay algo más en esta nueva entrega de Halloween, pero no. Tiene, por un lado, todos los clichés posibles. La niñera con el novio que fuma porro, los adolescentes, los personajes de relleno que mueren rápido y la noche de Halloween. A mitad de la película hay un giro, una vuelta de tuerca que se podría haber totalmente obviado. Es algo completamente ridículo que no pega para nada. No les puedo contar lo que es, pero es súper ridículo. Igual eso no cambia lo que viene después y la trama sigue. Otra cosa que me quedó incompleta es que no entran en la psicología de Michael. No buscan ningún sentido a lo que hace. Es todo porque sí. Por ejemplo, el micro que se descarrila, ¿por qué? No sé. El psiquiatra que tiene comportamientos cada vez más extraños, ¿por qué? No sé. En un momento crucial desaparece la nieta de Laurie y los papás están más preocupados porque la casa esté bien cerrada que por la hija, no sé, es como muy loco. A todo esto, y dejando pasar que el asesino va a 2 por hora con un cuchillo y que en Estados Unidos, bueno, hasta los nenes pueden tener armas y pueden estar armados hasta los dientes si quieren, hay un momento en donde el asesino está por entrar a la casa de Laurie. Y no solo que hay luz adentro como para llamar por un teléfono fijo a la policía, sino que en la era de los celulares a nadie se le ocurrió llamar al 911 de su teléfono. Me vuelvo loca. Esta película es fruto de un fenómeno de estos tiempos. Se le está sacando provecho a la onda esta de revivir la nostalgia ochentera. Esto me gusta, pero el problema es que en este caso, por ejemplo, no propone nada nuevo. Para eso vuelvo a ver la del 78 en HD en mi casa. Este género es muy usado y quedan dos opciones, la innovación o la nostalgia. La película esta se apoya en la nostalgia, conserva el estilo del 78, pero no tiene más que contarnos, son puras muertes una tras otra.
demasiados homenajes a la original y la verdad resultan en escenas copiadas. El guión es más que simple. Sé que es acerca de un tipo con una máscara y un cuchillo que mata gente, ok. Pero luego de 40 años tuvieron la oportunidad de profundizar un poco más en los personajes y darnos algo más sobre las relaciones familiares y los sociópatas, qué pasa en la mente de ellos. No me gusta que me subestimen. Que el tipo corta cabezas me lo sé de memoria, pero después de tanto tiempo, como espectadora quisiera saber un poco más de todo. Pero bueno, se ocupan más de darnos escenas gore y momentos de tensión. No explora nada más de lo que hace la original. Queda claro que esta no es una película sobre tratar de entender a Michael Myers, el asesino en serie psicópata. Es una especie de copia de la original, con la diferencia que cuenta con una protagonista más preparada y con un cierre correcto. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete para más reseñas y recomendaciones. Y nos vemos en el próximo video.